Imaginen que van en una carretera y que de repente aparece una extraña luz de la cual aparecen individuos similares a esta persona. Un poco gracioso puede ser a lo mejor el dibujo, pero pues es lo más cercano que pudieron describir, dibujar, ¿no? Aseguran que el físico de estas personas será imponente, pero que el rostro, decía, se veía como de una persona de cientos de años. Vamos, que les daba la sensación a la persona que tuvo esta especie de encuentro, le daba la sensación de que esa persona tenía una sabiduría muy grande. Dice, era un rostro poderoso y un físico como de una persona de 21 años. Vamos a ver de quién estamos hablando, de quién es este caso. Y bueno, pues miren, es una persona, es este señor que está aquí. Es un señor que es músico, que tocaba música country, conocido como Johnny Sands, ¿no? Tocaba música western principalmente. Ahí lo ven pues en una foto medio posada y todo, pero acá está otra típica de pues los cantantes de esa época de música country con un poquito de rock, ¿no? ¿De qué se trata este caso y por qué lo traigo el día de hoy? Bueno, porque vamos a ir relatando casos poco comunes, casos de supuestos encuentros en los que aseguran pues que observaron, que se encontraron con entidades de otros lugares del universo, ¿no? Vamos a ver si coinciden algunos puntos. Recordar que este caso fue en los 70s. Es un caso que, aparte de lo extraño, viene junto a una oleada de objetos, de avistamientos de objetos voladores no identificados, una oleada de encuentros que también hubo en esa época. El incidente tuvo lugar por ahí del 15 de enero de 1976. Asegura que se vio agravado por un comportamiento extraño y sospechoso de un equipo de filmación que estaba interesado en pues ver de qué se trataba este caso. Cuando él relata a algunos amigos lo que sucedió, empezaron a seguirlo unas personas que supuestamente querían filmarle, querían grabarle. Él presenció algo muy extraño en una carretera solitaria en las afueras de Las Vegas. Él está por pues sus giras y todo esto, está acostumbrado a viajar por esas carreteras. Según se sabe, él había presenciado más bien un incidente. El caso tuvo luz pública hasta 1976, por allá de marzo, unos meses después del suceso. Según el informe que se ha publicado en Estados Unidos, este habría seguido después de 2 oleadas de objetos voladores no identificados y de encuentros que empezaron en 1973 y que terminaron en 1975. El caso de Johnny Sands encaja muy bien en estas olas. En un principio el objeto parecía un dirigible, parecía como una especie de globo enorme. Eso fue, el primer encuentro fue a mediados de enero, pero en ese encuentro fue más bien ver un objeto en la carretera de noche y hasta ahí. Unas semanas después, hasta el 29 de enero, Johnny Sands vuelve a tener otro encuentro. Según lo que reporta, fue en las afueras de Las Vegas y regresaba a casa después de visitar varias emisoras de radio en pueblos aledaños. Era algo muy común que hacían los cantantes y hacen todavía, creo, de visitar las radios, la televisión y todo esto, ¿no? Entonces él iba a las radios, eran poco más de las 10 de la noche y el cielo nocturno estaba a todo su esplendor, se veían las estrellas. Él caminaba por lo que llaman la Blue Diamond Road, que es una carretera, por cierto, llena de encuentros interesantes, ¿no? Según lo que reportan, a unas 20 millas del centro de la ciudad, de repente notó que al principio empezó lo que era una especie de objeto luminoso a lo lejos. Empezó a brillar cada vez más. Dice que otra vez le pareció que era un dirigible, pero en su momento, pues el objeto era enorme. El objeto era algo similar a esto, a una especie de disco. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Era un disco con una esfera, es una especie de color verde luminoso como neón y un brillo semicircular en la parte de abajo. Tenía la forma muy clásica, una forma discoidal,
Y lo que sucede después de este encuentro, evidentemente lo sorprendió. Según Johnny, el objeto parecía estarlo siguiendo, ya que había tenido varios encuentros anteriormente y que cuando lo veía, el objeto parecía acercarse para ir a un lado de él. Sin embargo, varios momentos después y tras notar que el objeto extraño parecía seguirlo, el motor de su auto empezó a apagarse. Finalmente se detuvo a un lado de la carretera y salió del vehículo. Fue al tanque de gasolina y sacudió un poco físicamente el auto para ver si tenía gasolina. Incluso abrió el capó del vehículo, sin embargo cuando lo levantó su atención se desvió hacia arriba. El objeto, parecido a un dirigible, estaba directamente encima de él. Era enorme, asegura. Según sus cálculos era aproximadamente de unos 18 metros el objeto y estaría más o menos entre unos 150 y 200 metros sobre la carretera. Tenía también alrededor una especie de anillo redondo que rodeaba la sección central y a lo largo de su costado y en medio uniformemente había como una especie de ventanas o ojos de buey, dice. En cada extremo del objeto también de repente se veían unas especies como de luces rojas y blancas. También recordó que el color del exterior del objeto era como una especie de naranja oxidado pero muy oscuro. El objeto continuó moviéndose, dirigiéndose al sur en su dirección, y al hacerlo iluminó el suelo de las montañas de abajo. Luego pareció aterrizar en un terreno desértico cercano. El mismo Johnny Sands habría dicho que empezó a trabajar en el motor del coche una vez más, y mientras lo hacía notó que las luces bajas de los faros de su auto estaban encendidas. Miró a lo lejos hacia donde apuntaban los faros. Para su sorpresa había dos figuras en su dirección. Pensando que podrían ser atracadores o algo peor, pero sin establecer todavía una conexión entre el extraño objeto y las dos figuras, o sea, no lo relacionó en un principio, regresó a su automóvil. Sin embargo, por más que lo intentó, él ya en ese momento no podía moverse. Dice que su parálisis era rara, era diferente, o sea, no era como por una enfermedad ni nada, se sentía relajado, pero al mismo tiempo no se podía mover. Más tarde describió esto, en otras entrevistas, como una extraña sensación, no de estar paralizado, sino de estar como relajado, decía él, pero no se podía mover, ¿no? Estaba como relajado, se sentía bien, al mismo tiempo no se podía mover. Dice que tal vez, si se hubiera esforzado más, se hubiera movido, pero de alguna manera no lo hizo. Como si hubiera una desconexión, dice, entre las instrucciones de su cerebro y sus piernas, como si esas personas pudieran controlar exactamente lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, insiste, sin sentirse nervioso ni nada. Estas dos figuras, que ya estaban muy cerca, uno de ellos se detuvo a unos 2,5 metros de él. El otro, sin embargo, se acercó incluso mucho más o menos como unos 50 centímetros de distancia, muy cerca. Ahora podía ver claramente que no eran humanos. Él los describe como lo veíamos en el dibujo del principio, como si tuviera un cuerpo joven, en óptimas condiciones físicas, pero sus rostros parecían antiguos. Dice como si fueran rostros de hace cientos de años. Aparte, un rostro poderoso. Dice, era una cara muy poderosa. No era fea, era de apariencia poderosa. En cuanto a su cuerpo, tenía una forma como de un chico de 21 años. Pero en su rostro, dice, una estructura facial, no sé, dice, algo me daba la idea de que tenía 300, 400 años. Sus cabezas eran calvas, todos ellos, bueno, los dos, ¿no? Y tampoco tenían cejas, no tenían pestañas, ni ningún otro vello facial visible, ¿no? Tenían ojos negros azabache, pequeños, con pupilas blancas, una pequeña nariz aplanada y bocas pequeñas que no se abrían ni se movían. Incluso cuando hablaban, la boca no se movía, era como si los pudiera escuchar dentro de mi cerebro. También una cosa curiosa, según dice él, no caminaban. Era como si estuvieran flotando, como si estuvieran patinando, por así decir. Aún más extraño, tenían unas protuberancias en forma de branquias a cada lado de las caras que parecían estar en constante movimiento.
Además, describiría estas extrañas figuras como de varios centímetros, menos de más o menos como unos 1,82 m de altura, y él cree que podrían estar pesando unos 70 kilos de peso. En sus cuerpos llevaban monos negros plateados, como lo abarcaban todo, era como un traje completo sin divisiones, sin costuras tampoco, no había costuras en ese traje. Más adelante en su encuentro, uno de esos humanoides rozaría su brazo, permitiéndole a Sands sentir la textura de la piel. Era una piel áspera y resistente, como si fuera una piel de una tela ruda. Alrededor de su cintura había un cinturón blanco del mismo color y diseño de una correa blanca también, que iba desde el hombro derecho hasta la cintura izquierda. Del cinturón colgaban varios objetos plateados de aproximadamente 1 pulgada de largo. Quizás lo más extraño de todo fue la apariencia de que flotaban sobre el suelo en lugar de caminar. Esto podía deberse a lo que parecía ser un acolchado grueso sobre la parte superior y posterior de sus pies. Sin embargo, la falta de sonido también le sugería a Sands que ese era el caso. Luego se inició una conversación de aproximadamente 10 minutos, gran parte de la cual, como mencionamos al principio, no quiso transmitir los detalles del encuentro a pedido de estas extrañas entidades. Se le dijeron que no hablara de lo que estaban conversando, ¿no? Dice: sabemos dónde estás y te veremos de nuevo. Sin embargo, estaba feliz de hablar de varias preguntas que le hicieron los extraños humanoides. Según Sands, primero le preguntaron que por qué estaba ahí, a lo que él les respondió que él era un artista y que pasaba seguido por esa carretera rumbo a Las Vegas para hacer un espectáculo. Con las luces brillantes de los casinos al fondo, estos seres le preguntaron que por qué había tanta gente en esa ciudad. A esto Sands intentó explicar que muchos turistas visitaban el lugar por diferentes motivos, y ya les explicó algunos de ellos. Entonces el humanoide le preguntó cuál es su medio de comunicación. Sands explicó que esto lo confundió, que no entendía muy bien a qué se refería. Sands explicó que esto lo confundió y que no entendía completamente la pregunta. Comenzó a explicar que había varios tipos de comunicación disponibles para ellos. Entonces el humanoide le interrumpió con tono impaciente, diciéndole que respondiera a la pregunta. Un poco nervioso, intentó explicar nuevamente que no entendía lo que quería decir con la pregunta. Una confusión curiosa, ¿no? Me parece rara. Después de un momento o dos, el humanoide se giró para mirar al otro. Simplemente se mirarían fijamente durante unos 2 minutos. Este último detalle es un punto interesante, ya que Sands no dice en ningún momento que ellos se comunicaran telepáticamente, especialmente dada su última pregunta, además de esos numerosos casos de contactos similares, digamos, que afirman esto. El humanoide volvió a mirar a Sands y le dijo con voz profunda: no digas nada sobre esta reunión, sabemos dónde estás y te veremos de nuevo. Con eso la figura se dio media vuelta y caminó de regreso hacia la noche, hacia su nave. Entonces surgió una especie de destello de luz y ellos desaparecieron, como si hubieran, supongo, aparecido en la nave, ¿no? Sands estimó que todo esto tomó más o menos unos 10 minutos desde que su auto se detuvo hasta el destello de luz que vio las figuras desvanecerse y la nave irse. Sin embargo, tan pronto como se marcharon, su auto arrancó inmediatamente, así que pudo regresar a Las Vegas y contar lo sucedido. Al llegar hizo un informe del encuentro al Departamento de Policía de Las Vegas. Sin embargo, lo enviaría a la base de la Fuerza Aérea de Nellis y específicamente a la Oficina de Investigaciones Especiales. Una vez ahí quedó claro, intencionalmente o no, que nadie podía ni nadie quería ayudarle. La persona con la que habló en la base de Nellis afirmaría que ya no investigaban activamente los informes de ovnis y además su radar no detectó nada fuera de lo normal esa noche. Por cierto, más tarde saldría a la luz, tras los esfuerzos de los investigadores del APRO, que el caso de la policía en el área de Las Vegas recibió varios informes de un objeto inusual. Varios testimonios en las zonas cercanas de la carretera vieron el mismo objeto que vio Sands. No solo coincidía con lo descrito, sino que el periodo de tiempo de los avistamientos
también era el mismo del encuentro de Sands. O sea, que más o menos habían visto el objeto a la misma hora que Sands circulaba por esa zona, ¿no? Este es el hombre, uno de los hombres que vio, ¿no? O de los humanoides, digamos, ¿no? Supuestamente. Antes de ver uno de los objetos, también recordaba que él había visto varias veces ese ovni o ese objeto volador en las cercanías. Se sometió a varias pruebas de detector de mentiras en relación a su avistamiento, cuyos resultados fueron transmitidos al investigador de la APRO. En todas las preguntas clave, incluidas preguntas como si vio la extraña figura y si se comunicó con ellos, las respuestas fueron consistentes con la verdad, digamos, ¿no? O sea, digamos que pasó la prueba, ¿no? Al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, una productora de televisión llamada Dave Dunn estaba en la región de Las Vegas y, bueno, pues estaba buscando hacer una serie de encuentros extraños. Tan pronto como se encontraron y se enteraron del caso, pues quisieron investigarlo y entrevistarlo. El 10 de febrero, menos de 2 semanas después del incidente, después de cenar con varios miembros de la productora, Sands regresó al lugar del encuentro con varios miembros del equipo de televisión para, pues, buscar en dónde había sucedido esta situación. Una vez ahí, sin embargo, le ordenaron sin contemplaciones que permaneciera en el coche mientras varios equipos de producción estuvieron hablando. Durante ese tiempo logró escuchar fragmentos de la conversación que tenían lugar afuera. O sea, le dijeron, tú quédate en el carro, vamos a hablar. Se fueron estas personas a hablar. Ciertamente parecía que había un tipo de desacuerdo, a juzgar por los gestos animados, parecía que estaban molestos por alguna extraña razón. Decía uno de ellos, ¿qué haremos con él? Ya ha oído demasiado, decía una de las personas. Fue en ese momento cuando Sands comenzó a abrir la puerta del auto para salir. Sin embargo, al segundo de hacerlo, algo lo detuvo. Dice unas 2 cosas borrosas, dice. Presionaron contra la puerta y lo atraparon adentro. Haría varios intentos de salir del coche, pero fuera lo que fuese esa cosa rara que había alrededor de él, una especie de entidades como energéticas, por así llamarlo, lograron empujarlo hacia el carro y lo dejaron ahí. Lo siguiente que supo de ese momento a estar despierto otra vez fue que estaba regresando hacia Las Vegas. Tenía problemas para recordar los acontecimientos de esa noche. Empezó a pensar que tal vez lo habían drogado. Lo más probable es que en algún momento durante la cena en esa misma noche. ¿Cuál es el problema de este caso? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema que yo le puedo ver o que muchos le han visto el caso y por lo cual casi no se ha relatado? Pues el que pasa como a muchas otras personas, que luego es un solo individuo el que lo vivió, ¿no? Que no hubo tantos testimonios como se quisiera, ¿no? Quisiéramos todo pues en bandeja de plata, ¿no? Básicamente. Que no hubo otros encuentros similares aparentemente en esa zona después pues de esa fecha. Hay muchas teorías de este suceso. Al parecer él no le sacó, no se la pasó haciendo giras y entrevistas por todos lados, a pesar de que él estaba en el mundo del espectáculo. Él siguió con lo suyo, con la música. Él dice que después de este encuentro sí recibió algunas visitas extrañas o que de repente veía gente vestida de negro estacionada fuera de su casa. Tuvo incidentes con estos supuestos hombres de negro posteriormente. Por suerte se ha rescatado una entrevista de él que pueden ustedes encontrarla en internet, bueno, aquí mismo en YouTube la pueden encontrar. Ahí está, es esta entrevista, Men in Black and Alien Encounter with Country Singer Johnny Sands, ¿no? Esto lo encuentran en el canal Mr. UFO Secret Files. Lo pueden ver ahí, dura más o menos 1 hora, la descripción que hace esta persona. Así que pues yo se las he tratado de resumir esta y algunas entrevistas que le ha dado para, ahora sí que sigamos con la conversación de estos casos extraños. Me gustaría traerles más casos, más encuentros extraños de este tipo que me llaman mucho la atención y que, pues independientemente de lo que podamos cada quien opinar, que estamos en nuestro derecho de hacerlo, lo que sí se me hace son relatos muy interesantes que cuando vas viendo que hay muchos relatos que coinciden con ciertos puntos, yo creo que aquí hay algo importante, hay algo que tenemos que prestar atención.
El caso de Johnny Sands, como muchos otros casos, pues se van traspapelando entre la historia, entre la leyenda urbana y de repente pues se olvidan este tipo de casos. Por eso también pues bueno, era importante comentarlo y agradecerles a toda la comunidad de la Ruta Verde que aquí pues nos acompañan para hacer más grande el relato, para hacer más grande pues la comunicación de las cosas extrañas que pasan en el planeta. Muchísimas gracias a toda la comunidad que ya está suscrita, y si no lo has hecho te puedes suscribir si tú gustas. Un gran saludo, que estés muy bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.